Tengo una historia para contarles. ¿Les gustan las historias? A mí me encantan. Es acerca de un mendigo. Este mendigo había tenido un sueño durante toda su vida. Él quería viajar en un crucero. 7 días, 6 noches. Y ese era su deseo. Él quería ir a un crucero. Entonces ahorró toda su vida para poder pagarse un crucero y poder ir al crucero. Ya llegando a grande, reunió el dinero, compró el pasaje y se subió. Pero él dijo, yo pagué el crucero, pero no puedo darme el lujo de comer lo que comen ahí. Entonces llevó un poco de pan y un poco de mermelada. Lo puso en su equipaje y se fue al crucero. Y cada día él veía cómo los demás comían esos platos exquisitos. Esa fruta que él podía anhelarla nada más. Él tenía pan y mermelada. Al 4.º día no aguantó más. Dice, no puede ser. No, yo estoy comiendo esto y miren lo que comen acá al lado mío. Fue y habló con el capitán. Dijo, capitán, necesito que me dé un trabajo. Quiero trabajar de algo. Dígame qué puedo hacer y yo quiero trabajar. ¿Pero por qué? Es que quiero trabajar para poder comer algo decente, lo que comen los demás. Pero usted no sabía que con su boleto estaba incluida la comida. Usted puede comer todo lo que quiera. El hombre no lo podía creer. ¿Se imaginan qué locura? Había estado pasando hambre, había estado pasando necesidad, había estado sufriendo y no tenía la necesidad. Hoy quiero ver con vos de que algunos de nosotros somos como este hombre. Estamos sufriendo nuestra vida cristiana. Estamos sufriendo de que somos hijos de Dios. Estamos sufriendo de que tengo que hacer esto y que en la iglesia no me dejan lo otro, cuando no es ese el propósito para nuestras vidas. Dios ya pagó con la sangre de Jesucristo el boleto para nuestro crucero. Y estaba todo incluido. La vida transformada está incluida en el precio total de lo que Cristo pagó por nosotros. Creemos que no podemos vivir como creyentes verdaderos, que eso de obedecer a Dios y agradarle es para personas que son súper cristianos, personas súper espirituales, o incluso para los pastores. Una vez me dijeron a mí, no, vos tenés que hacerlo porque vos sos pastor, vos tenés que obedecer al Señor porque vos sos pastor, y excluyéndose a sí mismo. Por ahí nos conformamos diciendo, bueno, yo lo intento pero la carne es débil. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Da vueltas eso en la mente alguna vez? O tal vez, bueno, lo que pasa es que yo no quiero ser fanático. Yo no quiero ser un fanático, una fanática. Y Dios no quiere que seas fanático. Dios quiere que pases de muerte a vida. Al otro dirá, bueno, pero es que si yo tengo que cumplir con todo lo que Dios me dice, me quedo sin amigos. Y no se puede vivir sin amigos. Déjame preguntarte, ¿para qué querés en tu vida un amigo o una amiga que no ama al Señor? Como norma personal mía, yo tengo 2 tipos de personas a las que intencionalmente quiero acercarme como amigo. Primero, a las que aman al Señor con todo su corazón porque le conocen. Y segundo, a las que buscan al Señor con todo su corazón porque no le conocen. Esas son las personas que yo quiero la amistad, que busco su amistad. Bueno, pero es que es muy difícil y es más fuerte que yo. Y estoy 100% de acuerdo con vos. Es muy difícil vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. Es más fuerte que vos. Necesitamos las fuerzas del Señor. Ahora, ya vimos en Colosenses capítulo 3, durante los primeros versículos del 1 al 4, de que nos está hablando, vayan ahí por favor, Colosenses capítulo 3, que nos está hablando a los que hemos resucitado con Cristo. Comienza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo. Le está hablando a los que hemos resucitado con Cristo. Y vimos una responsabilidad de buscarle a Él, buscarle única y primordialmente a Él. También tenemos una razón para hacer esto, y es que hemos muerto al mundo y estamos seguros en Jesucristo.
Y también esperamos la revelación de Jesucristo en su segunda venida. Ahora, del verso 5 al verso 8 vimos la semana pasada de que debemos despojarnos de algunos pecados. ¿Se acuerdan? Primero, los pecados del amor pervertido, esos pecados privados. Y segundo, de los pecados de odio, esos pecados públicos. Y vimos cuáles eran las razones. La primera, acarrea juicio de parte de Dios. Y la segunda es que son parte de nuestro pasado. Y lo que vimos fue que estos pecados se originan, tanto los de privados como los públicos, en una idea central, tienen un génesis, y es que Cristo no es suficiente. Pero acá le está hablando a los que son cristianos, a los que entienden que Cristo sí es suficiente. Si el pecado se origina por pensar que Cristo no es suficiente, la victoria sobre el pecado se origina al estar convencido de que Jesucristo sí es suficiente. Y Él, por supuesto, que lo es. Él es suficiente para nuestra salvación. Él es suficiente para todo lo que necesitamos. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice Pedro, por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él es más que suficiente. Y para los que creemos en esto, Pablo nos dice de que cada uno de nosotros podemos vivir agradando a Dios debido a tres indiscutibles argumentos que vamos a ver en este pasaje, desde el verso 9 hasta el verso 11. Colosenses capítulo 3, verso 9 al verso 11. Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a orar. Padre, te rogamos de que nos hables a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, de que nos desafíes a través de tu palabra. Y que podamos, Señor, salir motivados, desafiados, para vivir esta vida que a ti te agrada. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos. Y queremos ver de qué manera lo podemos lograr. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un mandato que dice en el verso 9, no mintáis los unos a los otros. Y luego comienza a dar argumento de este mandato, de que por qué no debemos mentirnos, por qué no debemos fingir los unos con los otros. No debemos andar caminando como si fuésemos mendigos cuando ya todo está pago. No mintáis los unos a los otros. El primer argumento que nos permite vivir una vida agradable a Dios es que nuestro interior transformado nos debe guiar. Fíjense, dice, no mintáis los unos a los otros. Pablo les ordena a los colosenses que no deben vivir una vida en mentira en el pasado. ¿Recuerdan esos pecados del amor pervertido y esos pecados de odio? Dice, todo esto era parte del pasado de las personas. Verso número 7. Dice, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esto es parte del pasado. Esto es parte de algo que ya fue en nuestras vidas. Dice, habiéndoos despojado, estamos en el verso 9, del viejo hombre con sus hechos. Esta es una acción que comenzó y terminó en el pasado. Habiéndoos despojado. Comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Ahora, hay personas que creen que la lucha en la vida cristiana con el pecado es la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Pero esto no es del todo cierto. Esto no es del todo bíblico. Lo que vemos en las Escrituras es que desde el momento de la conversión, ese viejo hombre es expulsado. Ese viejo hombre es echado fuera. No tiene más dominio, no tiene más control. Lo vemos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Es más, cuando dice las cosas viejas, ese cosas viejas es una sola palabra, es la palabra arcaios, de donde viene nuestra palabra arcaico, es algo antiguo,
es algo que ya no se usa más, es algo que ya no tiene validez. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esas cosas viejas, por lo general pensamos que es esa lista de pecados. Por lo general pensamos de que esas cosas viejas son las acciones del pasado. Pero si leemos con detenimiento, dice, nueva criatura es, hay una nueva creación. Las cosas viejas, es decir, la criatura anterior, pasó y fue hecho nuevo. En Romanos capítulo 6, verso 6, Pablo también, siguiendo este argumento, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, Romanos capítulo 6, verso 6, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este viejo hombre es el hombre no regenerado. Este viejo hombre es esa pasada manera de vivir que heredamos de Adán. En Efesios capítulo 4, verso 22 dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Busca vivir, quiere vivir. Su naturaleza está ligada a la naturaleza de Adán. Es una naturaleza corrompida. Sin embargo, dice, revestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre es esa naturaleza regenerada y representa lo que somos en Cristo. Y no pueden coexistir los dos. El viejo hombre tiene que salir para que el nuevo hombre pueda entrar. Ahora, si esto es así, porque lo vemos en la palabra de Dios, el viejo hombre fue crucificado y todas las cosas son hechas nuevas, soy una nueva criatura, ¿por qué tengo luchas con el pecado? ¿Por qué me cuesta obedecer al Señor? Nos cuesta obedecer al Señor porque este nuevo hombre habita en un cuerpo viejo. Este nuevo hombre habita en un cuerpo que está acostumbrado a satisfacer sus deseos. Es un nuevo hombre, pero en un cuerpo viejo. Pablo tuvo esta lucha y lo llamó la lucha contra su carne. Él no luchaba contra su viejo hombre. Jesucristo luchó contra ese viejo hombre y lo expulsó y nos hizo un nuevo hombre, una nueva criatura. Pero Pablo luchaba contra su carne. Lo vemos en Romanos capítulo 7. Vayan ahí, por favor, dejen el señalador o un dedo en Colosenses. Romanos capítulo 7. Vemos la lucha del apóstol Pablo, de este nuevo hombre que está luchando contra este cuerpo corrompido, este cuerpo caído. Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, este nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ah, miserable de mí! ¿Quién me librará, dice Pablo, de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Mi cuerpo lucha porque mi hombre interior quiere agradar al Señor. Es la lucha entre el espíritu y la carne. Y los dos se oponen. ¿No está luchando contra el viejo hombre? El viejo hombre en Romanos capítulo 6, verso 6 dice que fue crucificado juntamente con Cristo. Está luchando contra su carne.
el nuevo hombre que se deleita en el Señor, que le agrada servir al Señor, que puede saber que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para su alma, que se deleita en la ley de Dios, lucha contra su carne, un cuerpo corrompido. Dice el verso 25 de Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Un hombre transformado, una mujer transformada, son sus convicciones interiores las que lo guían. El segundo argumento que nos permite vivir una vida agradable a Dios es que nuestro progreso debe ser insistente. Leemos en el verso 10. Verso 10, la segunda parte. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen del que lo creó, ¿de quién está hablando? De Dios, de Jesucristo mismo. Dice, se va renovando, literalmente es siendo hecho renovado. Es decir, Él recibe la acción. ¿Se entiende esto? No se está renovando a sí mismo, sino que permite que está siendo renovado. Permite el ser renovado. ¿Quién es el que nos renueva? ¿Quién es el que nos regenera? ¿Quién es el que nos transforma? Dios. El Espíritu Santo de Dios, el que nos va transformando a la imagen del Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es Él el que hace la transformación en nuestras vidas, se va renovando. En los versículos anteriores de 2 Corintios, verso 14 en adelante, dice, hablando de esta diferencia entre los judíos y los gentiles, dice, pero el entendimiento de ellos, es decir, de los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, es decir, hay como una cortina que no les deja ver, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ahí es donde viene el verso 18, donde somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo de Dios. Es a través del conocimiento de la palabra de Dios que llegamos a entender lo que Dios quiere de nosotros y llegamos a obedecer los mandatos que Dios tiene para nosotros. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, ¿el conocimiento de qué? De Dios. Hoy por hoy hay muchos libros que se escriben acerca de Dios. Hay muchos libros que se escriben acerca de la palabra de Dios. Y todos alguna vez leímos algún libro. Vos tenés seguramente algún escritor preferido. ¿Sí o no? Sí. A algunos les gustará MacArthur, a otros les gustará John Piper, a otros les gustará, no sé, hay uno que escribe Max Lucado, a otros les gustará algún otro libro. ¿Tienen algún autor así que les guste? Que hable del Señor. No me vengan con una novela de Stephen King o algo por el estilo. ¿Algún autor que hable de la palabra del Señor? ¿Te gusta alguno? ¿Cuál podrías mencionar que te guste? ¿Cómo? Jim George, el esposo de Elizabeth George. Excelente. MacArthur. Elizabeth George. O están muy tímidos o no leen mucho. Si hoy dijéramos, y si hoy estuviéramos todos sin timidez, y te preguntara que al unísono digas quién es tu autor preferido de libros cristianos. Alguno diría MacArthur, el otro diría Elizabeth George, el otro diría John Piper, el otro diría... Y así cada uno diría un nombre diferente.
Pero si les preguntara a todos al unísono, ¿de dónde provienen las verdades profundas que transforman nuestras vidas? De la Biblia. Estaríamos todos diciendo exactamente lo mismo. Las divisiones comienzan cuando empiezo a levantar la bandera de un autor por sobre la bandera de otro autor, pero me olvido del gran autor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y de ella debemos nutrirnos. ¿Está bien leer libros cristianos? Sí. Es mucho mejor que mirar televisión, es mucho mejor que leer cualquier otra novela. Pero no es lo único que debe nutrir nuestras vidas, sino que es la palabra de Dios la que debe nutrir. Dice, hasta el conocimiento pleno. Esta palabra de conocimiento pleno es una palabra y denota un conocimiento total, un conocimiento completo, un conocimiento profundo. Usa esta misma palabra en Colosenses, capítulo 1, verso 9. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? A través de la palabra de Dios. Hay muchos autores y todos son muy buenos, pero ninguno supera la palabra de Dios. Es ella la que nos nutre, es ella la que nos realmente alimenta y nos da la fuerza para obedecer al Señor. Es indispensable para poder crecer como hijo de Dios el conocimiento de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, lo conocen de memoria, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En Efesios capítulo 4, en el verso 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente, nuestro conocimiento debe afectar nuestra manera de vivir. Y la fuente de ese conocimiento es obviamente la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, obviamente, y la mujer de Dios, sean perfectos. Esta palabra es maduro, enteramente preparados para toda buena obra. Es la palabra de Dios. En Pedro se nos manda a desear la palabra de Dios como niños recién nacidos. Esa leche espiritual no adulterada. Dice, para que por ella crezcáis para salvación o para salud. Ahora, la meta de este conocimiento no es acumularlo. La meta de conocer la palabra de Dios no es vanagloriarme porque yo sé un montón. La meta del conocimiento de Dios y de su palabra es ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el modelo a seguir y el conocimiento de Él nos debe hacer más parecidos a Él. Y seguiremos creciendo, seguiremos aprendiendo. Seguiremos corrigiendo nuestras vidas hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a su presencia. Es algo constante. El avanzar en el caminar cristiano, el cambiar nuestras actitudes, nuestro carácter, es algo constante, diariamente. Por tanto, necesitamos de la palabra de Dios, constante y diariamente. Porque si no, no vamos a saber quiénes somos. Si no, no vamos a saber a quién debemos imitar. No vamos a saber a quién nos debemos parecer. Este es un poema bastante largo, no creo que lo vaya a leer todo. Pero dice, ¿quién soy en Cristo? Y cada declaración tiene 1 o 2 versículos, a veces hasta 3, que apoyan y respaldan esta declaración. ¿Quién soy en Cristo? Dice, soy una nueva creación. Soy un hijo de Dios. He sido redimido, perdonado de todos mis pecados. Estoy libre para siempre de condenación. He sido librado del poder del pecado. Tengo el derecho
de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios para encontrar misericordia en tiempo de necesidad. Soy justo en Cristo, completamente perdonado. Soy siervo de la justicia, soy un santo, soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo, portador de la verdad. Soy amigo de Cristo. Soy elegido por Cristo para llevar su fruto. Soy hecho siervo o esclavo de Dios. Soy templo, morada del Espíritu de Dios. He sido comprado por un precio y por lo tanto pertenezco a Dios. No soy mi propio dueño, vivo para Cristo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Fui escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él. Soy heredero de Dios porque soy su hijo. Soy hechura de Dios, nacido de nuevo en Cristo para hacer su obra. Soy santo y justo. Soy ciudadano del cielo. Soy peregrino en este mundo en el cual vivo temporalmente. Soy la luz del mundo, no de oscuridad. Soy hijo de la luz, no de oscuridad. He sido rescatado del dominio de Satanás y trasladado al reino de Cristo. Soy enemigo del diablo. Soy nacido de Dios y el diablo no tiene autoridad para tocarme. Cristo mismo vive en mí. Soy escogido de Dios, santo y amado. He recibido muy grandes y preciosas promesas. Seré como Cristo cuando Él regrese. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Sabías que eras todas estas cosas? Algunas te habrán asombrado, pero están en la misma palabra de Dios. Así es como Dios te ve, y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y no lo vamos a conocer si no conocemos su palabra. El tercer argumento que nos permite vivir una vida agradable a Dios es que nuestra perspectiva se vuelve bíblica. Regresemos a Colosenses capítulo 3. Dice, y revestido del nuevo, verso 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Es el conocimiento pleno, ese conocimiento de Dios. Hay una transformación en mi manera de pensar, hay una transformación en mi manera de entender las cosas, que llega al punto, verso 11, donde no hay griego ni judío. Hay barreras que Dios echó por tierra. Y la iglesia es una evidencia de esto. Nosotros, todos nosotros, somos diferentes. Tenemos condiciones sociales diferentes. Hemos nacido en una estructura familiar diferente. Hemos vivido experiencias diferentes. Tenemos convicciones políticas diferentes. Sin embargo, Dios ha echado por tierra todas esas diferencias. Nos ha cambiado la manera de pensar. Nos ha cambiado nuestra perspectiva acerca de todo. Y lo muestra acá en esas diferencias. Primero, no hay barreras de raza entre nosotros. Dice, donde no hay griego ni judío. Entre los griegos y los judíos no se llevaban muy bien. El judío despreciaba, hasta el día de hoy, desprecia por lo general al que no es judío. Gentil es la descripción para cualquier persona que no era, griego. Eran las personas que estaban ahí que no eran judíos. Y había desprecio por los griegos, había desprecio por los helenistas, había desprecio por cualquier otra persona que no sea judía. Es más, había tanto desprecio que cuando tenían que ir de un extremo al otro del país y tenía que cruzar por una región donde no habían judíos, sino un pueblo mestizo, una raza impura para ellos, esos samaritanos, ellos daban toda una vuelta. Gastaban más combustible si era necesario, pero ellos no querían pasar por ahí. Ellos por costumbre no entraban a la casa de un griego. Ellos por costumbre no tocaban alimentos que le haya preparado a alguien griego. No compraban en las carnicerías de los griegos, aunque sea mejor la carne y más barata. Cuando ellos entraban a su tierra, ellos se sacudían los pies, repudiando. No querían ni siquiera tener nada que ver con ellos. Y obviamente los griegos no se llevaban muy bien con los judíos. Hasta el día de hoy vemos ese desprecio mutuo entre esas personas. Sin embargo, incluso los apóstoles
pusieron incómodos cuando tuvieron que aceptar a gentiles dentro de la iglesia. En Hechos capítulo 11 vemos la conversión, el capítulo 10, vemos la conversión de Cornelio. Y en el capítulo 11 le vienen a pedir explicaciones a Pedro. ¿Por qué guió a Cristo a alguien que no es judío? No puede ser. Y dice en Hechos capítulo 11, verso 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto es en el capítulo anterior, Cornelio y su familia. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La misma iglesia, en el comienzo, estaba reacia a aceptar a quien no sea judío. Pero en la iglesia de Dios, Dios echó por tierra eso. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. En Efesios capítulo 2, verso 11 al 16. Vayan ahí por favor conmigo. Efesios capítulo 2, verso 11 al 16. Efesios capítulo 2, verso 11 al 16. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en esa cruz, las enemistades. Las diferencias de raza no tienen lugar dentro de la iglesia de Dios. Las diferencias de que si yo prefiero una manera de adorar al Señor o otra manera de adorar al Señor no tienen peso dentro de la iglesia de Dios. Las barreras culturales también son derribadas dentro de la iglesia de Dios. Dice bárbaro, estamos en Colosenses, no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Los judíos y los griegos tenían una herencia cultural bastante grande y se burlaban o despreciaban a los que no la tenían. Esta palabra bárbaro es una demostración de eso. En realidad el bárbaro es una burla hacia esas personas. Es una onomatopeya, es una manera de decir lo que ellos estaban diciendo, ese balbuceo, como si hablaran siendo tartamudos o que no tienen una estructura idiomática. ¿Qué son? Son bárbaros. Se estaban burlando de la manera de hablar de ellos. Y entre los bárbaros había un pueblo que era tremendamente despreciado, incluso por los bárbaros mismos, por los sanguinarios y lo crueles que eran. Y eran los escitas. Dice Heródoto, era un historiador griego. Dice, tenían como costumbre, hablando de los escitas, beber la sangre de la primera persona que mataban en la guerra. Además, hacían servilletas con el cuero cabelludo y vasijas para beber con los cráneos de sus víctimas. Tenían los hábitos más sucios y nunca se lavaban con agua. Eso decían los griegos de los escitas. Ahora los judíos también tenían su opinión sobre los escitas. Flavio Josefo, un historiador judío, dijo de ellos, los escitas se deleitaban en matar a las personas y eran poco más que bestias salvajes. El griego no quería a los escitas ni a los bárbaros.
El judío no quería a los escitas ni a los bárbaros. Sin embargo, Pablo les estaba diciendo, entre ustedes ya no hay barreras. Entre ustedes hay tanto judíos como gentiles. Hay circuncisos como incircuncisos. Hay incluso bárbaros. Y hay personas que han sido escitas. No hay diferencias en la iglesia. No hay diferencias en la casa de Dios. La manera de pensar ha sido transformada por la palabra de Dios. Es impensable una unión de hermandad que se dio en esta iglesia. En ese tiempo y en este también. Tampoco habían barreras sociales. Dice siervo ni libre. El siervo, el esclavo, por ejemplo, Aristóteles decía que el siervo o el esclavo era una herramienta viva. No era una persona, no tenía entidad. Era una cosa que estaba viva. Y de esa manera eran tratados los esclavos. Y ese esclavo que había sido una cosa para esa cultura, ahora era un hermano en Cristo. Porque, según dice 1 Corintios 12:13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A los Gálatas, por ejemplo, Pablo les recordó que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Judíos mezclados con gentiles? ¡Qué vergüenza! Bárbaros y escitas, personas crueles también en esa... ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿Un esclavo sentado y compartiendo? ¿Un esclavo abrazándose con alguien que es un dueño, es un señor, es alguien libre? Para la cultura era una locura. Pero para los hijos de Dios es nuestra realidad. ¿Pero cómo puede ser esto? Lo dice al final del verso 11. Siervo ni libre, sino, es decir, no hay estas diferencias, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cómo puede ser de que yo pueda vivir una vida agradable al Señor? ¿Cómo puede ser de que mi interior transformado que lucha contra mi carne pueda salir victorioso? ¿Cómo puede ser que mi progreso en mi caminar espiritual sea algo constante, sea algo diario? ¿Cómo puede ser esto? Hay una sola manera. Hay una sola manera de vencer el pecado en nuestras vidas. Hay una sola manera de vivir una vida agradable al Señor. Y es que Cristo sea el todo y en todos. Es la única manera. La raíz de la división en una iglesia es cuando Cristo no es el todo y no lo es en todos. La raíz de la unidad de la iglesia, a pesar de las diferencias personales, a pesar de las diferencias religiosas, culturales o incluso sociales, está en que Cristo es suficiente para mí y que es lo suficiente, para cada uno de nosotros. Él es el todo y Él lo es en todo. Hay una historia conocida de los mártires cristianos. Esto se pasó en el año 202 después de Cristo. Es la historia de una llamada Perpetua, una joven de 22 años, de una familia noble, y una sierva que se llamaba Felicitas o Felicidad. Era una niña esclava. Y estos estaban en una región llamada Cartago, en el norte de África. Y ellas sufrieron martirio junto con uno de los diáconos de la iglesia y otras 2 personas más. Sufrieron el martirio por Jesucristo. Y muchas personas sufrieron martirio por Jesucristo. Pero lo que las diferenció a ellas era que en el momento de enfrentar a las fieras, en el momento de que los juegos por el cumpleaños del emperador se estaban dando, y ellas iban a ser masacradas por una vaca salvaje, ellas se tomaron de las manos. Una esclava, despreciada, y una señora noble, unidas, enfrentaron el martirio por Cristo. Las diferencias se borraron. Y lo único que les importaba a ellas era morir honrando al Señor.
Tuvieron oportunidades vez tras vez para rechazar al Señor. El papá de Perpetua, un hombre bien conocido y de mucho poder económico, fue vez tras vez al calabozo para decirle que niegue a Cristo, que se vuelva al paganismo. Pero esta mujer no quiso hacerlo, y su esclava tampoco. En la iglesia del Señor, Cristo debe ser el todo, y lo debe ser en todos. Hay una frase que me gustó hace un tiempo, de Adrian Rogers. Él dijo, si Cristo no es el Señor de todo, entonces no es Señor del todo. Para que esto sea una realidad, para que la victoria sobre el pecado sea una verdad, para que nuestro interior transformado tenga la fuerza necesaria para vencer a nuestra carne, para que nuestro progreso diario sea constante, sea insistente, para que nuestra manera de pensar cambie completamente y sea una manera de pensar bíblica, Cristo necesita ser el Señor de todo. Es su condición. Todo esto es una realidad en aquel en quien Cristo es el todo. Y debe serlo para que estas verdades sean una realidad en nuestras vidas, para que el pecado no gobierne y no decida, para que crezcamos a la imagen de Jesucristo y nuestra manera de pensar y nuestra iglesia sea la luz en el medio de un mundo en tinieblas. La pregunta hoy en esta mañana es, ¿hay algo que no le pertenece a Cristo? Si preguntara a quiénes quieren tener victoria sobre el pecado, todos levantaríamos la mano. Si acostumbráramos a venir adelante y dijera, ¿quién quiere vencer al pecado? Y todos vendríamos adelante. Yo estaría acá adelante. Pero hay una condición. Cristo debe ser el Señor de todo. ¿Hay algo en lo que Cristo no gobierna todavía? ¿Hay algo en lo que Él aún no es el Señor? ¿Hay algún área en nuestra vida en que Cristo no es suficiente? Te animo a entregarlo en esta mañana, delante de Él. Reconocer tu pecado y decirle, Señor, vos sos más que suficiente en esta área que aún estaba escondiendo para mi placer. En esta área que aún estaba guardándola como si nadie pudiera verla. Te invito a agachar tu cabeza por un momento y hablar con Dios directamente. Que puedas entregarle hoy a Dios esa área en tu vida, ese problema en tu vida que te distrae de obedecer al Señor y de amar al Señor. Esa decisión que aún está en tu vida molestando tu obediencia a Cristo. Que le puedas entregar a esa persona. Y que puedas determinar en tu corazón que lo que Él decida, nuestro Señor, para nuestras vidas, sea en lo laboral, es lo mejor para nuestras vidas. Lo que Él decida para nuestras vidas en lo familiar, es lo mejor para nuestras vidas. Lo que Él decida para mi vida, en lo emocional, es lo mejor para mi vida. En lo financiero, lo que Él decida es lo mejor para mi vida. En cuanto a mi salud, si Él quiere dármela o quitármela, es lo mejor para mi vida. En cualquier área de nuestras vidas, que puedas decir que Él es suficiente. Y lo que Él decida es lo mejor para mi vida. Te desafío a entregarle tu vida por completo a Jesucristo. Y que no haya lugar en nuestras vidas que no se rindan al Señor Jesucristo. Porque de esa manera, y solo de esa manera, vamos a poder vivir la vida que Dios nos diseñó a vivir. Una vida que es agradable, una vida que es perfecta ante sus ojos. Padre, como vimos, este de ser transformados es algo diario en nosotros. Y constantemente vemos cosas en nuestras vidas que no nos agradan, que quisiéramos que no estén ahí, decisiones que hemos tomado, que daríamos lo que fuera
por volver el tiempo atrás. Pero sabemos que no podemos. Situaciones en las que nos encontramos y no sabemos cómo llegamos ahí. Pero Señor, en cada una de estas áreas, en cada una de estas decisiones, en cada una de estas situaciones, te entregamos el control a ti. Que tú te hagas cargo de aquellas cosas que no podemos controlar. Que tú te hagas cargo, Señor, de las consecuencias que tenemos que afrontar. Que nos des la fortaleza. Pero que sea una fortaleza basada en la convicción de tu palabra, de que lo que tú quieres para nosotros siempre es lo mejor. De que si tú eres suficiente para nosotros, lo que sea que tú decidas para nuestras vidas, me ayudan para bien. Padre, que tomes el control de nuestras vidas. Ya no queremos vivir alejados de ti. Ya no queremos que ese pecado en la intimidad nos avergüence cuando venimos delante tuyo. Queremos vivir una vida transformada. Queremos vivir una vida libre del poder del pecado. Y entendemos que para eso sea posible, tú debes ser el Señor de cada área de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que nuestro hombre interior se pueda nutrir de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que al nutrirnos de tu palabra podamos ver las cosas que están mal en nosotros y cambiarlas para ser más semejante a tu Hijo Jesucristo. Que no quede en un conocimiento formal, que no quede en un conocimiento que solamente se aloja en la mente, sino que sea un conocimiento que transforma nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Y Señor, que nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver absolutamente todo en nuestras vidas pueda ser gobernada por la palabra de Dios. Que tú seas el Señor de todo. Te agradecemos porque podemos darte el control de nuestras vidas, porque sabemos que tú eres bueno. Te agradecemos porque podemos confiar en ti, porque jamás nos has defraudado. Podemos descansar en tus promesas y podemos entregarte el control de nuestra vida. Señor, que tomes el control, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.